El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a una entrevista Veraz con la asambleísta más joven de la Asamblea, Johanna Moreira del Oro y la Izquierda Democrática. Cuando la entrevisté por primera vez tenía 25 años, ahora 26. Y ha liderado posiciones críticas y polémicas en la Asamblea, desde combatir la corrupción en su propio bloque hasta liderar lo que es el tema del aborto. De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos, pero empecemos con una cosa coyuntural. Johanna, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muy breve. Ahora van a hacer una investigación, si se forma una comisión especial, del CAL en el cual usted está respecto a si ha procedido como debe o no. ¿Tiene sentido eso? Gracias, Carlos, por la invitación, por ese espacio. Tiene sentido, tiene un fundamento legal y, por lo tanto, como sucede en la Asamblea Nacional, mientras haya los votos, todo es posible. ¿Hay fundamento legal? ¿Hay los votos? ¿Hay razones? Jurídicas, pocas. Políticas, muchas. De eso vamos a hablar. Entre otras cosas, en los próximos 60 minutos, con quien es una revelación en la política y será una sorpresa si se cuida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Telconet Latam, Vaporex, CNT, Ban Ecuador, Solca. Bienvenidos a esta entrevista Veraz por La Posta, en pleno feriado de carnaval, pero con una audiencia mayor porque mañana no hay trabajo. En Facebook y YouTube es exclusivo en medios digitales de La Posta. En la televisión convencional a través de cableras llegamos a ustedes por Vito TV, canal 15 y 709 de alta definición HD TV de Extreme, lo que antes era TV Cable. Manavisión, en cambio, es la señal abierta para Manaví y en DirecTV 194, la otra cablera. Radios, en la tierra de ellas se escuchan. Caravana Nacional 750M y Blue Nacional 88.9 FM. Y en la parte central de la sierra, Tungurahua y Cotopaxi, Extrema con 92.5. Ok. Profundicemos. Hemos empezado hablando de la crisis política. Dice usted que razones políticas hay para cuestionar al CAL. ¿Cuáles son? Creo que una de las razones en la que incluso yo no voté y di mi posición muy frontal en el CAL era el tema de la calificación o no de los proyectos de ley derogatorias de la ley tributaria, la ley de lazo, que nosotros obviamente siempre impulsamos el poder mejorarla, el poder reformarla, pero que no se llegó a los acuerdos suficientes y que incluso en informe de mayoría existían graves afectaciones a la clase media y por lo tanto nosotros no compartimos esta posición. Johanna, ahí hubo dos temas. Uno era devolverla para que la mejore. Así es. ¿Eso se podía hacer? El de crear oportunidades, sí. Esa ley amplia. La que estableció los tributos, sí. Ya, ok, nosotros al comienzo lo que hicimos fue no calificarla.
Lo que usamos y lo que decíamos era que la devolvimos, pero jurídicamente en el procedimiento solamente caben dos opciones, o la calificas o no la calificas. No la calificamos, la devolvimos obviamente, como se puede decir de forma formal, pero no decirle al presidente que no calificamos su ley, y que la pueda dividir en partes, o sea, en cuerpos en los que tenga una sola materia. De lo que usted acaba de describir, adoptaron un procedimiento no previsto en lo legislativo, sí en lo político. No, ¿Usted tenía que calificarla o no calificarla? Y no la calificamos. ¿La devolvieron? No, a ver, Usted acaba de decir que la devolvieron. El discurso la devolvimos, pero jurídicamente en el procedimiento, en el proyecto de resolución que votamos y que se aprobó con la votación de la mayoría fue no calificar el proyecto de crear oportunidades. Vamos al fondo, que es por qué pasó eso. Ustedes antes de haber recibido esa ley, habían sido recibidos de paso como Izquierda Democrática en el Carondelet, ¿verdad? Estuvieron horas allí. Así es. Y acordaron un mecanismo de coordinación legislativa. ¿Qué pasó? Cuando tienes una reunión y tú le puedes dar sugerencias a un presidente, le puedes dar tus observaciones y tus puntos de vista, si la otra parte no escucha, la otra parte no lo acepta o simplemente queda en una mesa, en un diálogo, como si fuera una conversación entre amigos y no entre dos instituciones importantes en el país, sucede esto. ¿Y el presidente escuchó? Al parecer no. O son, como en su momento se lo dije al presidente, son las personas que están alrededor de él que lo único que dicen es decirle las cosas buenas, mentirle sobre la realidad del país, incluso sobre su credibilidad en el país y no hacer que tome esas acciones correspondientes. En esa reunión, ¿qué posición tuvo el presidente frente a ese tema y el bloque de ustedes en generalmente? Porque los términos que trascendieron eran esperanzadores, de que habían logrado un nivel de coordinación y de coincidencia impresionante. La IDE siempre le ha propuesto al presidente Guillermo Lasso gobernabilidad. Gobernabilidad al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque es justamente ellos quienes necesitan institucionalidad, quienes necesitan seguridad y obviamente que el presidente tenga éxito. Pero cuando no existe la otra parte que pueda entender y pueda comprender y sobre todo pueda ejecutar acciones a corto o a largo plazo, no se puede hacer más. Y usted ha dicho que la otra parte falla por dos opciones. O es él, que tiene una posición en la reunión, o es el equipo, que luego le cambia las cosas. ¿Cuál de las dos es o son ambas? Creo que el presidente debe dejar de ser un poco empresario y convertirse en más político. Es lo que le falta. Por eso es que siempre nosotros hemos dicho de que si bien es cierto un perfil profesional, administrativo, de empresario exitoso, sirve, pero si no comprendes la parte política, no entiendes incluso las problemáticas de la gente. ¿No? ¿Y usted con 26 años comprende la parte política? Bueno, creo que me he formado desde muy pequeña en la política, acompañada de mi papá en los mítines políticos. En mi casa no hablábamos de temas banales, sino hablábamos de temas coyunturales, de temas políticos, y a mí me formaron desde muy pequeña para ser política. Y la falta de experiencia que usted tiene, no de formación, fíjese que no es lo mismo, experiencia, trayectoria, es una cosa que inevitablemente demanda años, tiempo. ¿Cómo la suple, Johanna? Me ha tocado mucho esfuerzo el ponerme a estudiar, el ponerme incluso a consultar y a preguntar. ¿Qué tipo de asesores tiene? Bueno, soy parte de la Comisión de Justicia, por lo tanto tengo un fiscal en Comisión de Servicios, tengo un politólogo, tengo obviamente una persona de mi confianza que le he conocido durante varios años y maneja todos mis temas personales. En su momento también tenía una asesora que era en el tema parlamentario, que conocía absolutamente todo el procedimiento parlamentario. Correcto. Y obviamente tengo la persona de mi confianza que siempre hablo, que es mi hermano, quien sabe mucho de política y quien todos los días está aprendiendo. Y es mi consejero y mi familia, obviamente, que es la que me planta los pies en la tierra siempre. Y es la que mayor me critica. Dígame una crítica que le hace a su familia. Bueno, no les gusta que hable muy rápido en los medios de comunicación. Ok, está bien, está bien. ¿Ya? Yo le hice algún rato otra observación que veo que ha subsanado. Porque aquí hay madera. Lo que tiene que haber es un tallador. Y hay dos elementos para tallar. Uno es el tiempo y el otro es el soporte de la experiencia. Ya que entramos con el CAL, prosigamos con el CAL. Esto dijo sobre el CAL Johanna Moreira. El trabajo que hacemos en el CAL es justamente ser el primer filtro de control de los proyectos de ley que ingresan a la Asamblea Nacional y fue justamente en ese análisis técnico, legal y sobre todo también político de lo que puede suceder posterior a un análisis o justamente en los escenarios de calificarse es que tomamos la decisión de que ese proyecto de ley debe subsanarse estos vicios de inconstitucionalidad porque hemos hecho un análisis igual profundo de este proyecto de ley, sobre todo con las sentencias, porque muchos repiten la sentencia de la Corte Constitucional, claro que la leímos, claro que este informe de UTL manifiesta lo mismo y no tiene unidad de materia. ¿Quiénes integran esa unidad técnica legislativa?
Son personal administrativo que es contratado por la presidenta, presidenta de la Asamblea Nacional. No, esa unidad ya tiene personas que tienen experiencia justamente en esta técnica legislativa. Sí, por lo menos el director que yo conozco, que es con quien estamos en las reuniones, tiene experiencia ya muchos años. Eso fue a propósito de la ocasión que hemos empezado a tratar, del envío de la acción llamada Creando Oportunidades, que realmente fue una ley impuesta por el ministro de Finanzas para incumplir la promesa que se le hizo al país. A propósito de eso, lo explicaba Johanna Moreira en Ver a su manera. Pero, volviendo al CAL, ¿quién tiene mayoría ahí? Actualmente, las últimas votaciones que hemos visto, sí es la presidenta Guadalupe Llori, Vigilio Saquicela, que es independiente, Natalia Arias, que es de Creo, y Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática. ¿Minorías son? Ronnie Aliaga, Darwin Pereira y Johanna Moreira. Son 7. Somos 7. Ya. Darwin Pereira y D. No, Pachacuti. Perdón, Pachacuti. Johanna Moreira y D. Y Ronnie Aliaga, UNES. Así es. ¿Cómo se siente compartiendo minoría con un correísta? Creo que son temas coyunturales. Así es sencillo. Hay situaciones en las cuales yo no voy a poder compartir y de hecho me siento en el medio, porque no quiero tampoco apoyar incluso en cuestiones que no sean legítimas por intereses del gobierno, ni tampoco, obviamente, con los intereses que hay detrás de aquellas decisiones que se quieren tomar por parte del correísmo o por parte incluso de su aliado en este momento, que es Darwin Pereira, que es de los pachacutis disidentes. Cuando tienes una realidad país como esta, en la que no quieres incluso quedarte en el medio, sumar un voto de un lado o para otro lado, cuando las cosas van a seguir siendo la misma, sigue y se convierte en una decepción en nuestro trayecto de la política porque esperas lograr algo. Pero cuando eres minoría en una asamblea nacional de 137 asambleístas, de bancadas que para cualquier decisión están buscando algo detrás de ella y no precisamente los intereses del pueblo ecuatoriano, bueno, entonces tienes que ver la forma de que esa minoría pueda retumbar en el pleno y que la ciudadanía sienta eso. Lo que dicen los gringos: you have been a fast learner, es decir, usted ha sido una de aprendizaje rápido. Con esa rápida evaluación que ha hecho entre la política que usted esperaba y la que está haciendo y está viviendo, entre la ilusión y la realpolitik, ¿no cree que es el momento de dirimir esto con una muerte cruzada en vez de perder 3 años más en este desgaste ejecutivo legislativo, porque por las razones que fueren, y usted ha citado, no funcionan para el país? Perdamos solo 6 meses y resolvamos este cuento. O perdemos 6 meses o volvemos a los últimos 14 años en nuestro país. Y eso es lo más probable, Carlos. ¿Usted cree? Es decir, si hay muerte cruzada, ¿el correísmo gana? Sí. ¿Por? Porque tienen lo que no tiene ningún partido político en nuestro país, que es estructura. Que es estructura en los barrios, en las provincias, en los cantones. Están coordinados, obviamente, con nuevos movimientos, pero al final del día tienen un voto duro, un voto fuerte, sí, que no se va. Alto. En cambio nosotros, y lo digo incluso como Izquierda Democrática, al pasar del tiempo vamos desgastándonos un poco porque la Asamblea Nacional es la institución que más te desgasta políticamente. Correcto. A pesar que hagas cosas positivas, pero una decisión e incluso lo que interprete la ciudadanía como una mala decisión te pasa factura, tarde o temprano. Bien, miren, voto duro fuerte lo tienen. Andrés Arauz tuvo 32% en la primera vuelta y no fue por él. El voto duro correísta seguramente anda en un 35% gracias a los errores o incumplimientos del gobierno y a la oposición sostenida que ellos han mantenido, más la impunidad de la cual siguen disfrutando y por la cual están apurados justamente en ciertas cosas en la Asamblea. Pero, ¿cómo evaluó este tema de la consulta popular antes Johanna Moreira? Escúchenla. No, para nada. De hecho, invito al presidente Guillermo Lasso que si quiere hacer una consulta popular la haga, pero cuando sean los momentos adecuados y cuando el país se encuentre no una crisis económica como está ahora, que la gente necesita cada dólar que tiene el gobierno, porque al final es el dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces fue cuando sean los momentos adecuados. Ahora es no. ¿Qué cambió entre entonces y ahora, Johanna? Que sabemos cuáles son los intereses de algunos partidos políticos o algunos líderes políticos. ¿No lo sabía 3 meses atrás? No pensé que el gobierno iba a bajar tan rápido y no pensé tampoco que la Izquierda Democrática podía debilitarse. Nosotros hace 3 meses teníamos grandes posibilidades de tener el gobierno. Hoy podemos decir que tenemos posibilidad, pero que vamos a tener que lucharla muchísimo. Ya habló del gobierno, de por qué se ha debilitado. ¿Por qué se ha debilitado la Izquierda Democrática si usted o ustedes fueron el único partido que ha contribuido en 2 casos en una acción que yo consideré ejemplar a su autodepuración? Y usted inclusive denunció documentadamente
a un compañero, ¿cómo se llamaba? ¿Becker? En Recalde. Ener Recalde, Sí. que sigue en la asamblea. Sigue en la asamblea gracias a los votos que salvaron, que fue el voto del correísmo. Y con esa gente usted coincide en el CAL. Nuevamente digo, son puntos. Yo no puedo sentar y decirme, no voy a votar con los correístas, no voy a votar con el gobierno, porque incluso estaría decidiendo o votando blanco para no tener que estar de un lado o de otro lado. Entonces, ahí es cuando debes tomar decisiones que debes saber qué es lo que va a incidir o qué es lo que buscan detrás. Johanna, ¿qué más ha desgastado a la izquierda democrática? Bueno, considero que los casos de corrupción sí son un tema que la ciudadanía puede verlo de una forma positiva, como usted lo ve, como también de una forma en la que se han impuesto cuadros a través de estas elecciones, gracias a un arrastre de un candidato presidencial, que así son en todas las elecciones En el caso de ustedes fue presidenciales. Javier Herbas. Claro. Así es. Y puede verlo como que el partido no está eligiendo buenos cuadros para que puedan ser candidatos. Entonces la gran culpable no es la dirigencia, que creció como la espuma a cualquier costo, que tuvo una gran locomotora para los vagones, que fue Javier Herbas, pero que luego no ha sabido formar y monitorear a esos asambleístas, como decirle, miren, has llegado hasta aquí y nos hemos enterado de esto. O te enrumbas o te sales, y luego dejan convertir en escándalo lo que tenía que ser un proceso exaltado de depuración. El inconveniente es que estamos personas que no vamos a soportar ningún mínimo de corrupción. Y cuando te dicen, como ha sucedido en otros partidos, porque eso hacen, ¿no? Fortalecerse, encubrirse y dejar que nada salga a la luz pública. Y no creo que es lo correcto, porque si tú tienes una persona que te demuestra que es corrupta y lo vas a dejar que vaya a participar incluso en las seccionales, eligiendo candidatos a las alcaldías y prefecturas, van a hacer más de lo mismo y es hacerle daño al país. Bien, por eso esta chica es tan incómoda. Y por eso tiene tanto futuro. Y por eso la forma en que la ven algunos de manera dispar allí, como un tiro al aire que no pueden controlar, y otros como una promesa de lo que debería ser la política limpia y la izquierda democrática, al alto costo que ahora ella misma reconoce, están pagando. Con más de Johanna Moreira proseguimos enseguida. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Johanna Moreira, la asambleísta más joven de nuestro recinto legislativo, responde nuevos temas cuando prosigamos. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones, porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Proseguimos con esta entrevista veraz a Johanna Moreira, gracias al auspicio de Kia. Está con nosotros también el Banco Bolivariano, Telconet Latam, Vaporex, de paso es un inhalador que yo uso, ya lo dije y lo mostré antes, CNT, Ban Ecuador, Solca, Guayaquil, debo aclarar eso. Y Banques Club, desde cuyo piso 33 emitimos este espacio. Johanna, siguiente tema. Consulta popular por ahora descartada. ¿Se puede gestar una nueva mayoría legislativa? Es probable, sobre todo cuando el presidente o el gobierno tiene, creo que muchos compromisos incumplidos. Uno de ellos es con el social cristiano, que se sienten quizás defraudados o que los hicieron a un lado cuando prácticamente todo estaba dicho. Cuando ya haces una alianza como tal, y yo siempre he dicho, el político, para lo que sea, lamentablemente, pero si no tienes palabra, deja de ser político y deja de ser una persona de confiar. Porque una cosa es incumplir un aspecto que no fue parte de la alianza,
como fue ese pacto después de ganar con el correísmo, y otra cosa es incumplir una cantidad de puntos en la alianza que han dejado votados. El más importante es no subir impuestos. Cuando yo he tenido conversaciones con asambleístas socialcristianos, lo que me manifiestan es que hasta el último momento Guillermo Lasso les manifestó que la mayoría eran ellos, que ellos iban a poner los votos de Creo y los votos independientes con quienes formaron esta nueva bancada, y que iban a poner los votos para que, obviamente, tener esta división o esta designación de las autoridades en la Asamblea Nacional. Y eso es lo que me han comentado ellos. ¿Será verdad o será cierto? Es parte de lo que ellos sienten, que es un gobierno en el cual no pueden confiar. Cuando en la Asamblea Nacional tú no confías y en la otra parte no se pueden armar mayorías, o existe un punto en el que ya no hay retorno. Es decir, por lo que veo, la mayoría que se puede rearmar es una mayoría de oposición más sólida que las mayorías inestables que hay ahora. Porque tienen la misma finalidad, aunque Social Cristiano en este momento puede obviamente tener sus compromisos o sus alianzas que siempre tuvieron con el correísmo. ¿Y esa finalidad es? Obviamente causar esa inestabilidad quizás al gobierno, o presionar y orillar al gobierno, o podemos también entenderlo como el control nuevamente de un país, que siempre lo han tenido y que obviamente con ese nuevo gobierno en el cual no tienen una vinculación se quedan fuera. Así define la circunstancia política ahora Johanna Moreira. Vean cómo lo hizo respecto a la oposición que hace la ID hace poco tiempo cuando estuvo en otro espacio con nosotros. La izquierda democrática nunca ha sido oposición destructiva o radical, siempre hemos dado alternativas, como ahora le hemos dado alternativa al Ejecutivo para que pueda subsanar estos que no cumplen con los requisitos formales que establece la ley, artículo 56, Ley Orgánica de la Función Legislativa, y para que pueda subsanarlas y remitirlas nuevamente al Ejecutivo. Pero sucede que si la izquierda democrática, cuando apoya en beneficio de la ciudadanía una decisión o un tema que se debate en la Asamblea Nacional y en conjunto con el gobierno, ahí sí es un estratega aliado o estratégico, y cuando tiene que cumplir con la ciudadanía, con la demanda, incluso con los mandatos constitucionales y legales, es una oposición. Aquí tenemos que tener, y nuevamente repito, sí es madurez política para entender que la Asamblea Nacional, esta no es como las asambleas nacionales anteriores que siempre legislaban a rodillas de un gobierno, sino que es democrática, tiene distintos criterios, y que eso tiene que respetarse también desde el Ejecutivo. Es la gobernabilidad que nosotros estamos dando, siempre en beneficio de la ciudadanía. Eso fue hace 4 meses, octubre 9 del año pasado. Trasladado eso ahora, ¿cómo cree usted que debe realinearse su partido en este nuevo movimiento de fuerzas en la Asamblea? Poder configurar o poder ya nuevamente tener una mayoría, o por lo menos que nuestros votos siempre impidan que una de las dos partes haga mayoría. Es decir, ustedes pueden ser el bloque dirimente. Así es, Sí. Y eso es lo que tenemos que buscar, pero con personas que tengan el criterio súper claro de que no queremos causar inestabilidad al gobierno, pero que tampoco queremos hacer el juego a otros intereses políticos. ¿Son 13 ahora? Somos, 15 actualmente. ¿Y eran 19? Éramos 19. 15. Recuérdeme quiénes no están. Bueno, Eitel Zambrano, que se fue a la bancada de BAN, ¿Ya? para el oficialismo. Amado Ortiz, que ella la expulsamos porque estaba obviamente solicitando un control en las casas legislativas. Einer Recalde, que fue expulsado por el tema de diezmo, y Bella Jiménez, que fue expulsada de la segunda vicepresidencia y también de la Asamblea Nacional. Bueno, ahí entienden por qué se redujo el bloque de la izquierda democrática y cómo lo que fue mérito, algunos lo han visto como demérito. Siendo así, ustedes tendrían que poner los parámetros por los cuales coincidirían con un lado o coincidirían con el otro. ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuándo reformulan mediante una estrategia legislativa o un pronunciamiento al país? Señores, ante lo que está sucediendo en la Asamblea, queremos decirles que los 15 votaremos de esta manera según estas circunstancias. ¿Cuándo? El problema aquí es que muchos de los temas no solamente son temas parlamentarios, temas que pasan de aprobar o no una ley. Hay algo mucho más fuerte, mucho más oscuro incluso detrás de la Asamblea Nacional, y son intereses de poder controlar incluso instituciones políticas, de poder manejar el país o volver al país, o poder tener ese control que tuvieron los gobiernos anteriores para poder realizar presión o para poder controlar la justicia incluso Johanna, en pero nuestro eso país. ha pasado siempre y eso es una constante en la política. Es más, ustedes están en el juego del poder. Un partido político se constituye para tener poder y llegar al poder. ¿Qué le sorprende de eso? ¿Qué esperaba usted? ¿Irse al Vaticano? Pero poder hacer algo más. Por ejemplo,
con poder cambiar esas estructuras o esas instituciones en las cuales se pretende cooptar la Contraloría, la Fiscalía, las instituciones. Bueno, se hace para captándolas, pero poniendo a las personas idóneas. Debería ser pues. así, pero no deberían usarse para poder incluso perseguir a tus adversarios políticos, porque se vuelve a convertir en algo de lo mismo de Y se siempre. está haciendo así. Con amenazas actualmente que personas allegadas nos han sabido hacer. Por ejemplo, o llegar al comunicado. ¿amenazas de qué tipo? Bueno, el tema de la nueva mayoría que hay en la Asamblea Nacional, en el que el gobierno va a comenzar a golpear fuerte a la Asamblea Nacional, asambleístas, lo hemos ¿A estado usted viendo. le hacen llegar esas amenazas? Nosotros tenemos, creo que muy bien mapeado el escenario y estamos pendientes de cada movimiento que se da. Creo que es lo importante para poder avecinar incluso el golpe y que no te coja de sorpresa. ¿A usted de qué le han amenazado? Bueno, a mí, lamentablemente, para ellos, quizás para el gobierno, no tienen absolutamente nada de qué increparme. Bueno, si no lo encuentran, se lo inventan. También es una de las posibilidades. Pero, como usted dice, no estamos en el Vaticano y sabíamos que en la política, cuando quieres marcar diferencia y cuando no quieres hacerle caso absolutamente a nadie y hacerlo justo, van a venir golpes de todas partes, lamentablemente, ¿no? Porque no estás ni protegida por un lado, porque usted me ha escuchado a mí dar, creo que, discursos muy fuertes con lo que ha sucedido en el pasado, pero también con lo que sucede actualmente. Entonces, prácticamente estás en el medio y también estás protegida porque no tienes ninguno de los bandos que pueda quizás darte esa seguridad de que tienes protección de una Por eso parte. vuelvo a lo que iniciamos con este bloque. Cuando la izquierda democrática como bloque parlamentario, usted dice, claro, no solo hay circunstancias parlamentarias, cierto, pero como bloque parlamentario redefine su posición o aclara su posición. Por si no lo han entendido bien, nosotros XYZ. ¿Cuándo? Lo hemos hecho en temas coyunturales, creo que es Sí. necesario, e incluso eso es lo que yo le he exigido tanto al partido. En Por temas eso hemos coyunturales, tenido- pero no en tema global, general. El problema es que toda semana aparece algo nuevo. Parece que en esa semana se terminan todos los temas fuertes y a la semana siguiente vienen nuevos golpes, vienen nuevas situaciones. El problema es que también yo veo desconectada la dirigencia del partido con la militancia o la actividad de la asamblea y pretenden desde afuera, sin conocer las variables, ellos ser quienes manejan los hilos y digan, no, esta muchachita que se sacó la lotería tiene que hacer lo que nosotros digamos. ¿De cuándo acá? ¿Qué se cree pues de esta? Bueno, eso también es una de las realidades que se vive en la Asamblea Nacional y que los vemos incluso en otras bancadas. Creo que soy muy rebelde para un partido o tal vez no me escuchan lo suficiente como para poder direccionar algunas decisiones. Creo que eso también es una de las causas por las que se hace tanto ruido. Y es que la izquierda democrática, yo siempre he dicho que si es un partido nuevo, debe ser nuevo en todo. Es un partido nuevo, es un partido renovado. Renovado, pero al final con nuevos rostros, y si nosotros construimos algo, si podemos tomar una decisión en el momento de que ciertas personas puedan hacerse a un lado y que puedan dejarnos a nosotros tomar decisiones como sucede en la provincia del Oro. ¿Quién les va a quitar el mote de gobiernistas si un líder símbolo de la de Andrés Vallejo es nuestro embajador en España y él aceptó sin consultar al partido y luego el partido lo que dijo es que dejaba en claro que no formaba parte de una decisión partidista? Sea o no sea cogobierno o que existan intereses, eso es lo que se ve. Y esas situaciones son las que hay que cuidar muchísimo para que no desgaste la imagen de la izquierda democrática. Yo sé que Vallejo es íntimo amigo de Lasso, incluso ha sido su asesor o ha sido su consultor durante los últimos años y existe una amistad entre ellos dos. Pero aquí también hay que tomar decisiones para poder salvar la imagen de la izquierda democrática. Como se vende y como la ciudadanía lo entiende, a mí no me parece correcto y lo dije en su momento. Cuando una persona es parte o historia de la izquierda democrática, tiene que aceptar en sus momentos que tiene que dejar ir ciertas cosas. Y esa dejar ir era justamente esa embajada, porque él iba a golpear a la izquierda democrática y nos iban a ver como cogobierno, cuando incluso nosotros en ese momento en la Asamblea Nacional estábamos tomando decisiones por el bien de la ciudadanía y no para favorecer al gobierno, pero es O lo sea, que la ciudadanía... es el partido más importante que el país. Porque el país necesita un embajador como Andrés Vallejo allá. Pero el país también necesita partidos sólidos. No se puede hacer política verdadera sin tener un partido que esté bien fuerte en un país. Y cuando tienes que escoger o el partido o el país. El país siempre, y lo he hecho. Y quizás por eso, Cuénteme un caso en que usted ha hecho eso. bueno, en el tema del CAL, de la derogatoria, le envié una carta al presidente de mi partido porque no estaba en la línea de no calificar los proyectos derogatorios a pesar de que teníamos un informe no vinculante que te manifestaba que no había que calificarlos, ni tampoco a favor de una consulta a la Corte Constitucional, porque como abogada sé que la Corte ya se pronunció en años anteriores
sobre que la Corte no es un órgano de consulta de la Asamblea y que la Asamblea tiene que hacer su trabajo. Por lo tanto, envié mi carta con un fundamento técnico y político de por qué no estaba en la idea de ese consejo político que se había armado y por qué mi voto no iba a ser alineado a una decisión del partido. Gracias. Ahí tienen ustedes una explicación de por qué Johanna Moreira es una asambleísta incómoda. Casi digo una expresión que era inapropiada delante de una dama y podía ser otra vez malentendida. Esa incomodidad debe ser productiva para su partido y para el país. Porque ella tiene la frescura y yo diría, sin que usted se ofenda, la candidez de incursionar recién en la política y querer que las cosas sean como deben y no terminen siendo como se pueden. Justamente porque enseguida la sangre nueva de la política se resigna a eso, es que la política no cambia. ¿Cómo mantener esa lucha sin desubicarse del andarivel? Es lo que vamos a seguir tratando. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El tema que ustedes estaban esperando, la posición que ha tenido Johanna Moreira respecto al tema del aborto y cuál tiene sobre destituir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando prosigamos. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Proseguimos esta entrevista veraz a Johanna Moreira, la asambleísta más joven del recinto parlamentario, 26 años, del Oro, Izquierda Democrática. Y aquí está lo que les decía que iba a tratar sobre un tema que ella ha liderado. Pero empecemos viendo lo que fue una intervención de ella en la asamblea sobre la despenalización del aborto por violación, que luego pasó a discutirse ya no eso que está aprobado o viabilizado, sino los plazos que recomendó la Corte Constitucional debía tener esa ley. Esta ley no obliga absolutamente a ninguna víctima de violencia sexual a realizarse una interrupción del embarazo. La única posibilidad que le da este proyecto de ley es el de tomar una decisión, el cual no han tenido antes, en el cual eran o criminalizadas, perseguidas, obligadas a la clandestinidad, obligadas a ir a un lugar en donde muchas de las ocasiones no iban a poder salir. Claro, para quienes siempre hemos sido abandonados de esta sociedad y para quienes no tenemos los recursos económicos para ir a una clínica privada o salir del país en donde está obviamente permitido el aborto. Las víctimas van a poder acceder a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, sin que sean criminalizadas por el derecho penal ecuatoriano, en condiciones dignas, porque es lo que querimos y creo que es lo justo para todas nosotras. Varios puntos allí. Usted dijo que en aras de que lo principal se salve, se resignaba en el asunto plazos como finalmente salió y con el cual usted discrepaba. ¿Por qué? Porque estos plazos es una tortura para un gran segmento de las víctimas de violencia sexual, porque muchas de ellas, víctimas que viven en pobreza y extrema pobreza, no se dan cuenta que están embarazadas sino hasta el segundo trimestre, finales del segundo trimestre. Por eso se puso 18 semanas para esos casos. Para niñas, adolescentes, pero incluso mujeres de la ruralidad. Así es, y pueblos y nacionalidades. Pero 18 así, semanas son más de 4 o 5 meses de embarazo casi. No son. Contando de que son 4 semanas y algunos días, estamos hablando de que son aproximadamente unos 4 meses, llegamos a ser 4 meses. Pero de lo que pudimos evidenciar en la Comisión de Justicia, muchas de ellas acceden, incluso casi su mayoría,
a la semana 20, a la semana 22, en donde no hay viabilidad del feto, porque eso es lo que los compañeros asambleístas no entendían. Entre una semana 18 y 22 no hay diferencia entre el feto, ni siquiera de arriesgar la vida de la víctima. Pero donde sí hay diferencia es en la realidad y en la práctica, cuando se van a quedar fuera de esa posibilidad de hacerlo en un sistema de salud en condiciones dignas, porque igual van a tener que buscar la clandestinidad o los métodos... Okay. Aclaremos esto, Johanna. ¿Cuáles eran sus propuestas de plazo? Porque plazos había que poner. ¿Cuáles eran? Bueno, actualmente, como se ha regido en los últimos años para mujeres con discapacidad mental, no existían plazos fijos en la ley. Correcto. ¿Por qué? Por este debate político en el tema de derechos y no un debate técnico y científico. Existe un manual emitido por el Ministerio de Salud Pública en donde te dan las limitaciones del procedimiento a seguir, dependiendo de la semana, qué procedimiento vas a realizar. ¿Cuáles eran sus propuestas de plazos? La mía, que en la ley no existan plazos y que se rija sobre el criterio médico, obviamente, o sea, de que el condición. criterio médico quede como recomendación. Así es, que sea el médico, por ejemplo, que evalúe a la víctima, diga, ok, a usted, porque es una ley de interrupción del embarazo, no es una ley de aborto, a usted está en esta semana, su condición es esta, es una niña. Ya, pero usted que es abogada, sabe que su planteamiento incumplía la propuesta de la Corte Constitucional. La propuesta era fijar plazos. De hecho, no, Carlos. ¿Por qué? Cuando nosotros llamamos justamente a asesores de los jueces de la Corte Constitucional, porque teníamos esa duda. Si bien es cierto, los asambleístas tenemos libertad configurativa y constructiva del ordenamiento jurídico, la sentencia te daba elementos. Te decía, asamblea, debata, conozca estos temas, que te redacten la sentencia, pero ustedes tienen que aprobar un proyecto de ley. Ok, te daba elementos, está bien, se nota que es abogada, ¿no? Si usted interpreta las cosas como le conviene a su visión, no como dice el texto. Otra parte del dictamen de la Asamblea decía que había que ponderar entre los derechos del nascituro y los derechos de la mujer embarazada. Así es. ¿Dónde está la ponderación? No hay que cruzar esa delgada línea que era justamente la viabilidad del feto. La Organización Mundial de la Salud establece que de la semana 1 a la semana 22 no hay viabilidad del feto. Es decir, no estás cruzando esa delgada línea en decir que obviamente un feto que ya es viable, que ya puede vivir fuera del vientre de la madre, no vas a realizar un aborto. Entonces el plazo debería ser 22 semanas. Debería ser 22 semanas, sí, pero ¿sabe que también en la investigación que pudimos justamente evidenciar, existe diferencia entre la viabilidad del feto en países en desarrollo y países desarrollados? Absolutamente. Según cómo se practique la operación, la atención que se le dé, condición de la termocuna, víctima, la condición de la víctima. De acuerdo. El sistema Ahora, de salud. Si su preocupación principal es la seguridad, porque hay un conflicto de derechos. La vida gestada, o en proceso de gestación, y la vida consolidada, que es la de la mujer. Si su preocupación principal, y de paso yo estuve de acuerdo con ese tema, de que se despenalice el aborto por violación y que la mujer violada tenga derecho a abortar, discrepamos en los plazos nada más. Si su preocupación principal es la mujer, la defensa de no solo de sus derechos, de su integridad, ¿no es más peligroso el aborto cuanto más tarde se lo practica en una mujer, no se diga en una mujer violada? Y por lo tanto, la recomendación no es hacerlo lo más temprano posible. Me gustaría. Y estoy encantada de que las víctimas de violencia sexual ¿Y por qué no votó por 22 semanas? Pueden, sí, pero es que no es lo que yo creo me gustaría, es lo que en realidad sucede en el país. Yo puedo decir, me encantaría tener un equipo multidisciplinario, carteras del Estado, haciendo campañas en territorio, evidenciando víctimas de violencia sexual, incluso antes que quede un estado de gestación. Me encantaría que no existan violaciones, me encantaría que no existan abortos, pero esa no es la realidad de nuestro Johanna, país. si la ley no salió así, ¿por qué no votó en contra? Porque, dejando en clara su posición. ¿Saben qué? Esto está mal. Punto. Porque yo no soy activista y soy legisladora. Y como legisladora tenía que salvar un proyecto de ley cuando tenía un informe de minoría que era totalmente revictimizante y que ponía en condiciones desagradables a las víctimas. Okay. ¿Esto lo salva en el sentido de que tuvo cuántos votos? 75 votos. ¿Cree que el Ejecutivo debe vetarlo parcialmente? Si el veto es para construir una ley justa y reparadora, sí. Como sabemos que no es lo que va a buscar, considero que debería quedarse como está y deberíamos buscar una reforma en la Asamblea Nacional o deberíamos buscar una acción de inconstitucionalidad, sobre todo en el tema de los plazos. Guillermo Lasso anticipó primero que el referente para él será cuánto se sujeta a la ley que ustedes han propuesto, a lo que recomendó la Corte Constitucional. Después de que la ley salió, lo que ha ratificado es su posición que ya conocemos, que él respeta la vida desde la concepción, pero ha dicho que él no está en la presidencia como hombre de Estado para consagrar sus visiones
personales de éticas religiosas, sino lo que le corresponda. Entonces, Es que Guillermo Lasso tiene que entender que ya no es un candidato a la presidencia y que es el presidente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y sobre todo que tiene que poner en el centro a las víctimas de violencia sexual. Él puede tener sus convicciones muy personales, puede decir es pro vida, porque al final yo siempre he dicho, no puedo estar de acuerdo con eso, pero sé que los ecuatorianos necesitan sentirse representados por distintos Johanna, discursos. ¿qué ocurre si veta totalmente el proyecto? Ya la Corte despenalizó el aborto por violación, por lo tanto ya no podemos ser criminalizadas ni encarceladas. Correcto. Y en estos momentos, le digo de manera súper franca, prefiero la sentencia que no te rige procedimientos, que no te pone trabas ni te pone barreras, sino que le permite a la víctima de violencia sexual que acceda a un sistema de salud pública a realizarse una interrupción, y el sistema de salud pública tiene que hacerlo como Ok, se o ha sea, al venido vetarse realizando. la ley, las mujeres violadas, esto es solo para mujeres violadas, Así es. podrían abortar en cualquier plazo, ¿verdad? Así es. Ya. Bueno, en cualquier plazo Sí. podremos ¿Que entenderlo. no los puso la Asamblea los plazos? Sí, pero es el médico el que realiza. A ver, lo que hay que entender ¿Quién es dice que es el médico el que da la porque recomendación? existe un ministerio, bueno, ya existe un protocolo y una guía emitida por el Ministerio de Salud Pública. Lo que Pero no ese entendemos, dictamen del médico no es, como ustedes dicen, vinculante. no, es referente. el inconveniente, Carlos, es que no es que el aborto se puede realizar en cualquier mes. Existe justamente el tema de viabilidad del feto. Si el feto es viable, no se puede realizar un aborto. Lo que se podría Se puede, realizar, no se debe. no se puede. No se puede porque existen plazos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, que es el referente a nivel mundial de obviamente de temas de salud, pero existen plazos ya fijados y sobre todo que la valoración del médico pueda determinar si existe o no viabilidad del feto. Una cosa me llamó la atención, esa intervención que vimos, y disculpe si soy indiscreto. Dice usted, siempre hemos sido abandonadas o no tenemos los recursos para eso. Dice eso. Así es. ¿Por qué habló en plural? ¿Por qué se incluye? Porque hemos sido víctimas de ¿Le violencia, ha pasado a usted? sí, en distintos momentos. ¿Usted ha sido víctima de violencia sexual? Han intentado, y tengo personas muy cercanas a mí en mi círculo familiar que han vivido violencia sexual. ¿Usted no ha sido y sé lo que víctima se de siente. violación? No, de violación no. ¿Ha hablado con víctimas de Sí. violación? Tengo personas muy cercanas que, y eso es justamente lo que les decían, toman el tema del aborto como que fuera un evento traumático y no se dan cuenta que es la violación la que te acompaña durante toda tu vida. ¿Ha considerado o cree usted que debe considerarse como una opción informarle a la víctima de violación sobre las posibilidades de adopción y las consecuencias a la vez de correr con el embarazo hasta el final? La información debe ser, sí, proporcionada, pero no tiene que direccionar a una decisión que pueda tomar. Claro, como alternativa. Mira, tienes esta otra opción. ¿Usted cree que debe presentársele la alternativa? Puede, sí, es uno de los escenarios, pero al final del día la que toma la decisión es la víctima de violencia sexual, y la de continuar con un embarazo que incluso ni siquiera tiene las posibilidades económicas, muchas de ellas, de poder llevar a término, más aún con las niñas. El que existe la posibilidad en las niñas de continuar con un embarazo o que se les pueda dar como una alternativa es tortura, es totalmente Johanna, un cuerpo ¿y cuándo pequeño. se ocupan ustedes de la causa de las violaciones? ¿Qué es esta estructura machista, patriarcal, vertical de la sociedad? ¿Y cuándo se ocupan de las consecuencias que debe sufrir el violador? Lo hemos hecho y lo hemos anticipado siempre a todo el país, de que las mujeres estamos en indefensión, de que somos más propensas a sufrir estos Sí, actos. pero ¿cuándo hay una cruzada, una campaña, una ley específicamente sobre eso? Hay la ley para erradicar la violencia de género, que incluso ya estamos en la Comisión de Justicia preparando toda una hoja de ruta para hacer un recorrido incluso por todo el país para ¿Sirve? exigirle que se cumpla. ¿Sirve? Sin presupuestos, no. Si el gobierno no da los presupuestos necesarios, no se puede hacer nada. Ok, ¿y la pena para el violador cuál debe ser? La más alta, sin ¿Qué es? embargo. Pero lamentablemente, Carlos, a ver, aquí hay un tema en el cual yo siempre he sido muy franca. No podemos nuevamente volver al populismo penal, el pretender que elevar las penas va a disminuir los delitos. Porque un violador no va a ir a revisar un COIP y ver cuál es la pena del delito de violación, sino que hay que atender. Por lo mismo debe quedar guardado para siempre, no es susceptible a rehabilitación. ¿No cree que quien viola a una mujer, adolescente, niña, mayor, y le causa la muerte debe ir a prisión perpetua? Debería. En un país justo debería. Un país en que la normativa lo permite, así es lo correcto. Con la parte final de nuestra entrevista, Johanna Moreira, volvemos enseguida.
Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Los temas políticos y legislativos pendientes con Johanna Moreira cuando volvamos. Esta nueva administración de Banecuador implementa líneas de crédito en beneficio del sector rural y urbano popular para fomentar actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, artesanales, manufactureras, agroindustriales, comerciales, turísticas y otros servicios. Desde mayo de 2021 hasta la fecha, se han colocado 66.411 créditos, que abarca un monto superior a los $300 millones. Optimizamos la atención ciudadana, reduciendo la tramitología y declarando la guerra a la corrupción. Hemos devuelto la dignidad a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, eliminando las largas filas. Gracias a la iniciativa del presidente Guillermo Lasso y su compromiso con los ecuatorianos, estamos otorgando el crédito de las oportunidades, un financiamiento al 1% de interés y hasta 30 años plazo, que en 8.667 operaciones procesadas y por procesar ya ha colocado más de 26.3 millones. Trabajamos con eficiencia y transparencia para garantizar la reactivación económica del Ecuador. El tema que está en la palestra este feriado de carnaval que termina pronto y con el cual debe empezar la asamblea en breve es el juicio político a el organismo de control y participación ciudadana. A veces se me va el nombre de estas siglas, CPCCC, ni me acuerdo qué significan porque para muy poco ha servido. Recientemente se pronunció así Johanna Moreira sobre este asunto con el cual vamos a concluir. Bueno, lamentablemente el proceso administrativo hay que respetarlo, pero por favor estamos hablando de que ya la cola de juicios políticos. Juicios políticos que en su momento son por actos o hechos que pasaron incluso en épocas anteriores. Sí, hay que exigirle a las autoridades justamente esa rendición de cuentas necesaria. Pero en este momento, en una crisis institucional que se encuentra dentro del Consejo de Participación Ciudadana, tendría que esperar juicio político del Contralor, del Procurador, del Tribunal Contencioso. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de tenerlos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, quizás estaríamos hablando de otra crisis institucional. Esperemos que no, pero por eso es justamente el compromiso de los asambleístas de no iniciar juicios políticos por iniciar, por representación, quizás por tener un tipo de atención, sino porque de verdad se necesita en el momento adecuado. Obviamente hay que revisar también quizás la ley orgánica de la Comisión Legislativa, ver la posibilidad de que se puedan incluso sustanciar juicios políticos en otras comisiones, o incluso también poder crear una comisión ocasional que nos permita justamente resolver las situaciones en los momentos en los que requiere la ciudadanía, no después. A ver, tradúzcame esto. De lo que entiendo, juicio político a la comisión, ¿cómo se llama? Comité de Participación Ciudadana, Comisión de Participación Ciudadana, CPCCS. Consejo. Consejo, ¿ves? No me acordaba de la palabra. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí, pero cumpliendo los otros primeros, ¿eso es lo que usted dice? No, incluso lo que digo es al revés. O sea, tenemos una cola de juicios políticos al Contralor, al Procurador, incluso al Consejo Nacional Electoral. Es decir, evacuemos esos no, y cuando llegue el de CPCC, deberíamos retirarlos. Retirar esos. Claro, deberíamos retirarlos. ¿Cómo? Para poder, entonces,
anticipar. Así es. ¿Y por qué la urgencia con el Consejo de Por la Participación? crisis que tiene esta institución y sobre todo porque pronto van a existir la designación de autoridades. Y Si no, ellos elegirán todo hasta que junio, julio les Claro. toque. ¿Quiénes deben retirar los juicios que están en este rato en fila? Contralor, Correísmo. CNE, ¿quién más? Correísmo tiene procurador y contralor. Ya. El tema, incluso también creo que Consejo de la Judicatura, ese no lo tengo muy claro, pero parece que Ujú. es el correísmo. CNE, CNE lo tiene Pachacuti, Ya. la ala disidente de Pachacuti lo tiene CNE, y tenemos de ahí los dos juicios políticos. Uno que es presentado en contra de 4 miembros del Consejo, y tenemos otro que son la totalidad de los miembros del Consejo. ok. ¿Por qué ahora sí enjuiciar políticamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha cambiado de mayoría, y no antes con las barbaridades que hicieron la mayoría anterior que acaban de trascender esta semana? Y entre ellas, la forma en que estaban manejando el reglamento de concurso para Contralor con las mismas normas que permitieron hacer trampa política y gane con 100 sobre 100, con 700 vedurías y 300 calificadas, de las cuales escogieron entre ellos al único que hace de coordinador y puede hablar, en fin, una serie de truculencias que apuntaban a que tengamos un Contralor que no iba a rendir prueba práctica, que no iba a rendir prueba oral, y a quien alguien de alguna manera, y no me pregunten cómo porque yo no sé hacer eso, le iba a hacer llegar las preguntas para que aparezca como un genio y lo que termina siendo es un ladrón. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder escuchar al Consejo de Participación, a todos sus miembros en la Comisión de Justicia, en reiteradas ocasiones, justamente por ese tema de alertas que nos daban, ¿no?, al momento de designar, como el defensor del pueblo, que no cumple ni siquiera con el mínimo de requisitos para que esté en ese cargo. Cierto. Y era decepcionante tener sentados a los 7 miembros del Consejo de Participación, discutir entre ellos y ni siquiera con los asambleístas, porque lo normal es que tú puedas ver a las autoridades increpándose entre asambleístas o respondiendo preguntas, pero verse a ellos mismos, decir una cosa, cuestionarse entre ellos, era decepcionante. Y siempre, por mi lado, siempre dije que no podíamos tener esas autoridades, que era impresentable tener un Consejo de Participación que no estaba cumpliendo con lo que establecía Por lo la tanto, ley. usted es partidaria de la posición de censurar a los 7, no a los 4. Para todos. Que se vayan todos. Que se vayan todos. ¿Cómo se rige el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Subirían algunos alternos. Y justamente en parte de mi intervención luego digo, ok, podemos coger y pensar en hoy, pensar en destituirlos a todos. ¿Qué va a pasar después? Vamos a tener el mismo Consejo de Participación, lo vamos a eliminar. ¿Quién va a designar las autoridades en nuestro país? ¿Lo va a hacer la Asamblea, que también existe pugna de poderes? Y es que en nuestro país lamentablemente pareciera que estamos en una encrucijada y que pensando en que resolverla esa, lo único que hace es que siga el mismo procedimiento. No, Van a hay subir- una cosa peor, Johanna, la encrucijada es otra. Este, que es malo, que pasó de peor a malo, a mi juicio ha mejorado, pues no lo suficiente, o uno nuevo, que lo que va a consagrar es la impunidad que quiere UNES en todas las instancias de control que justamente van a poder manejar. o que el gobierno tenga el Consejo de Participación como lo tiene hoy por hoy, y no, eso no podemos negarlo. Lo tiene hoy por hoy. Sí, lo tiene hoy por ¿Por? hoy. Porque cuando existe esta quizás pugna entre poderes, esta nueva mayoría, lo primero que hace el gobierno es legitimar esa nueva mayoría. Lo hace el Ministerio de Trabajo, lo hace el Ministerio de Gobierno, incluso con este acercamiento que realiza con las policías, hacen pronunciamientos, incluso respaldando el tema del Consejo de Participación. Es decir, el gobierno ha metido mano en el Consejo de Participación Ciudadana Sí, lo ha hecho. y por lo tanto tiene sentido la destitución del presidente de la República, que se impulsa por eso, basado en un testimonio de un señor Ayo, que fue asesor de Sofía Almeida. Una cosa es la que se puede aprobar y otra es la que todos conocemos en el país, y sobre todo los políticos que estamos ahora en esa asamblea y que podemos evidenciar ciertas actuaciones incluso a través de Si eso se comparecencias. llega a aprobar, ¿usted es partidaria de que destituyan al presidente de la República? Tendremos que evaluarlo en el momento. No lo descarta. Me gustaría que el presidente pueda tomar las riendas del país, porque el pueblo ecuatoriano eligió algo nuevo, algo diferente, no lo mismo del pasado. Y esa es la decepción que tenemos, incluso cuando yo no soy ni derecha ni soy partidaria de Guillermo Lasso, pero apostaba que ojalá tengamos un mínimo posibilidad de tener un Ecuador que pueda salir de la crisis económica y de la crisis política en la que nos ¿Está encontramos. a tiempo, Johanna? Esperemos que sí. Creo que sí, pero ¿No sí, está exigiéndole demasiado en 9 meses? no demasiado, porque vemos que en 9 meses se pudo haber hecho mucho. Bueno, yo en esto último coincido. Estoy igual insatisfecho. Hay una diferencia enorme, eso sí, entre un gobierno que es democrático y uno que fue totalitario, especialmente desde la prensa, no podemos desconocerlo. Pero de ahí
a resignarnos a lo que se ha hecho, por lo bien que salieron algunas cosas como la vacunación, la relación con China, los créditos del 1%, no. Y quien lo dice es parte de un partido cuya plataforma acogió Guillermo Lasso para poder ganar. Es decir, ella y ellos reclaman con derecho porque puntos planteados por su candidato Javier Herbas fueron incorporados a la plataforma de Guillermo Lasso para poder ganar. Y por eso atrajo gran votación de la ID en Quito, por ejemplo. Y por eso Javier Herbas, aunque demoró, lo apoyó. Ojalá este largo carnaval les haya servido para recapacitar y entender estos llamados de atención muy graves, inclusive esta predisposición de Johanna Moreira, que no descarta la posibilidad de votar sí en un juicio político para destituir al presidente de la República. Con lo que reste, volvemos. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Enseguida, un tema pendiente con Johanna Moreira, a ver cómo se define. Muerte cruzada, ¿sí o no? Parte final de esta entrevista a Johanna Moreira, la asambleísta más joven de nuestra legislatura. Evacué la mayoría de preguntas que ustedes formularon gracias a Cero Corrupción, que dice, jaja, la próxima víctima. No se deja ni se ha dejado. Sobre por qué se unen a UNES el correísmo en determinadas coyunturas, contestó, lo hizo Dolores Puya. ¿Por qué no crean oportunidades de trabajo? Dice Osuna. Está claro con lo que ha mencionado en la asamblea. Jorge Moreira tiene una que se me ha escapado. Pregunta para Johanna. Si ella fuera violada y quedara embarazada, ¿a quién mataría? ¿Al violador o a su hijo? No podría matar al violador, ¿no? Pero Ok. podría tomar una decisión en ese momento. No sé cuál decisión sería. Yo estoy en una situación de privilegios que no muchas víctimas de violencia sexual las tienen. Mistral dice, con que la deje hablar sería suficiente. Gracias. Aquí lo que no dejo es mentir, ni evadir. Yo aspiro a respuestas a las preguntas que hago. ¿No le gustan? Vean otro programa. Punto. Y esta también es válida. ¿Cómo se puede hacer por lo que usted lideró? Anita Bell 7. ¿Cómo se puede hacer para sacar a todos los asambleístas corruptos que están atrasando el país y a esos que se han unido para que nadie fiscalice y no quieren recuperar el dinero de los ecuatorianos? Según los números en la Asamblea Nacional, no podemos lograr una destitución de un asambleísta si no es gracias al apoyo de la bancada de UNES. Sin ellos no logramos 91 votos que se necesitan para culminar un proceso de destitución. Y ahora sí, Johanna, lo último. Yo le decía también al principio, ¿por qué no una muerte cruzada que nos atrase 6 meses en esto, pero que defina las cosas en los próximos 3 años? Gane quien gane, ya sabremos a qué atenernos. ¿Por qué no? Usted dijo que consulta popular no, porque se perdería. Y lo otro porque vuelve el correísmo. Pero eso significa que los demás no son nadie y solo ellos da cuenta que tienen un partido con estructura. Lo han hecho y lo han trabajado, porque trabajan políticamente de forma coordinada, que es lo que deberían hacer muchos de los movimientos, o incluso yo siempre he visto la posibilidad de decir, es momento de dejar atrás aquellos liderazgos, de que el país entienda que es momento de darle
las riendas del país a alguien que no tenga compromisos con nadie. Y me refiero obviamente a los partidos tradicionales, que hoy por hoy son los que están en la Asamblea Nacional, y poder reestructurar y hacer un cambio absoluto. Con una muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso no tiene posibilidades de volver a la presidencia. Se cambiaron rostros en la Asamblea Nacional, pero con eso hacemos un cambio en el país. El presidente puede seguir gobernando mediante decreto hasta un año más. Lo que tenemos temor es que en ese año comience a incorporar situaciones que no hemos permitido o que no creemos correctas para un pequeño grupo, como por ejemplo la ley tributaria, que quizás pueda aprovechar ese año para dejar haciendo todo lo que siempre ha buscado al momento de llegar a la presidencia e irse sin importarle, y que vuelva quizás un gobierno pasado que no permita que nosotros tengamos estas posiciones como hoy por hoy tenemos, ¿no? Gracias, Johanna. En definitiva, según Johanna Moreira, estamos mal, pero podemos estar todavía peor. Si optamos por salidas atropelladas como esas sin la suficiente base política para garantizar a los ecuatorianos un mínimo no solo de gobernabilidad, sino de crecimiento. Yo calificaría toda la intervención de esta asambleísta con una sola palabra: advertencia. Ha hecho una advertencia claramente de los peligros que se vienen, de las posibilidades que existen si se rescata el sentido democrático de las cosas y de los correctivos que tiene que hacer el Ejecutivo y el Legislativo para que no terminemos en una gran decepción. Y dijo también que espera que todavía estemos a tiempo. Yo también. El gobierno acaba de cumplir 9 meses. Es ya un bebé y va a tardar en gatear. Pero que respire, que se manifieste, que se exprese y que lidere otra vez lo que hace un año se hizo excepcionalmente en campaña y ahora deja mucho que desear desde el poder. Hasta la próxima entrevista. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.